A continuación vamos a ver un ejemplo práctico de OpenCL en el contexto de la materia herramientas de programación de alto rendimiento. La estructura general de un programa en OpenCL puede dividirse en 7 tareas básicas. La primera tarea es la creación de un contexto para establecer cuál va a ser la plataforma y los dispositivos a utilizar. La siguiente tarea es crear una cola de comandos en la cual definimos un objeto que va a permitir el control de las tareas y el control de la ejecución de las tareas en los dispositivos. El tercer paso es cargar y compilar un archivo kernel, que es básicamente obtener el código fuente del kernel y compilarlo en un programa de forma que éste se ejecute en tiempo de ejecución de forma nativa en el dispositivo. El siguiente paso es instanciar el kernel, que es crear en memoria el programa compilado y los parámetros que se necesitan para su ejecución. El siguiente paso es crear los buffers de memoria, que son los objetos que tienen las direcciones, el direccionamiento en memoria de los parámetros y de la información que se va a intercambiar entre el dispositivo y el host. El siguiente paso es realizar el encolamiento de las tareas en el kernel haciendo uso de la cola de comandos. Y finalmente, el último paso es obtener y copiar los resultados del buffer, haciendo uso de los buffers de memoria creados anteriormente. Aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un kernel. Este kernel básicamente realiza la suma de dos vectores. En este caso se utiliza el parámetro reservado kernel para definir que esta función es la función principal y se envía como parámetro los vectores para realizar el proceso de la suma. La función yGlobalID nos dice cuál es el indicador del algoritmo o el proceso que se está ejecutando en este momento para la división de datos. Podemos también hacer uso de otras funciones que nos permiten obtener cuál es hacer una división de datos más precisa, como obtener el tamaño local del core group o el tamaño global o de todos los ítems utilizados, entre otras. El siguiente paso es la creación de un contexto. Entonces, como decíamos anteriormente, en OpenCL se pueden ejecutar un programa en diferentes plataformas y en diferentes dispositivos. Por lo tanto, es necesario definir cuál es el ambiente de ejecución en que se va a realizar nuestro programa. El primer paso es definir la plataforma. En este caso puede ser tanto CPU o GPU, y nos enfocamos en este caso en determinar que nos interesa obtener cuál es la primera plataforma disponible por medio de la función selectPlatformsID. El siguiente paso es definir unas propiedades que tendrá nuestro contexto. En este caso simplemente nos interesa obtener una plataforma cuyo ID sea la primera plataforma disponible. Y a partir de estas propiedades creamos por fin un contexto en el cual, por medio de la función selectCreateContextFromType, le decimos que nos interesa obtener la primera plataforma disponible o el primer dispositivo disponible de tipo GPU y para poderlo utilizar en el programa. Como observamos, se pueden hacer un manejo de errores por medio de estos de retornos de las funciones para manejar errores o liberar memoria. El siguiente paso es crear una cola de comandos, que es básicamente definir el control en el que se van a ejecutar las tareas en el dispositivo. Para esto es necesario obtener la información del dispositivo en el que vamos a ejecutar. En este momento hemos definido que nos interesa ejecutar el programa en una plataforma de CPU, pero ahora debemos saber cuántos dispositivos de tipo GPU existen en nuestro contexto. Por medio de la función selectContextInfo podemos obtener cuál es el tamaño del buffer en el que se encuentran almacenados los dispositivos para poderlos utilizar en el host. Más adelante es necesario hacer un resolvimiento de memoria para un único dispositivo, ya que en este caso necesitamos obtener la información del primer dispositivo
disponible GPU en el que vamos a ejecutar el programa. Entonces, a partir de la raíz de dispositivos le decimos que queremos crear una cola de comandos para el contexto tal y el dispositivo X, o en este caso el primer dispositivo, que esté disponible en la plataforma. El siguiente paso es crear y compilar un kernel. Entonces, como vimos antes el archivo anterior, el primer archivo que creamos en el que teníamos el código fuente de nuestro kernel, lo podemos cargar desde a memoria, y haciendo uso de estas funciones de C obtenemos el código fuente y lo almacenamos en un buffer de tipo char. Posteriormente creamos un objeto de programa, el cual es básicamente la representación en memoria de este código fuente, y cuyo ubicación de memoria va a ser direccionada al dispositivo para que éste pueda ejecutarlo. El paso siguiente es realizar la compilación del kernel, en el cual el código fuente se compila de forma nativa en el dispositivo, y el paso final es realizar una instanciación del kernel, en el cual una vez el programa es compilado, es necesario crear una instanciación en memoria del programa compilado para poderlo utilizar. Una vez tenemos nuestro programa compilado y almacenado en memoria, el siguiente paso es reservar en memoria los parámetros o la información que vamos a enviar al kernel para ejecutar. Entonces, en este caso, siempre hay que hacer dos reservas de memoria. La primera reserva de memoria se hace en CPU o en el host para almacenar la información de los vectores que se van a sumar y del resultado. El siguiente paso es hacer lo mismo, pero para el dispositivo. OpenCL permite crear los buffers, unos objetos que representan los buffers o las direcciones de memoria en el dispositivo donde se va a almacenar la información, por medio de estas clases CLMM y por medio de la función clcreate_buffer. Si observamos aquí, estamos indicando cuál es el contexto. También le podemos indicar cuál es el método, la forma de acceso, y también podemos decir cómo se va a realizar la copia de la información. En este caso estamos haciendo una copia del host al dispositivo. Para tal fin también necesitamos indicar cuál es el tamaño de la información y la información como tal para que éste pueda hacer la copia. Esta información es almacenada en este objeto CLMem para cada uno de los parámetros que se van a enviar al kernel. Invocar o ejecutar el programa de forma paralela por medio de la cola de comandos. Entonces, como cualquier llamado a una función, es necesario crear los argumentos que se van a invocar. Entonces, por medio de la función setKernelArg, creamos los argumentos que le vamos a enviar. En este caso, lo que hacemos es, si observan, le mandamos el objeto CLMem que creamos anteriormente con la dirección de memoria del objeto donde se encuentra almacenada, donde se va a almacenar se va a almacenar la información. También tenemos el siguiente paso es realizar la encolación de las tareas en el kernel, en la cola de comandos. Para tal fin, entonces definimos cuál va a ser la distribución de esas tareas. En este caso estamos diciendo que vamos a realizar tenemos un tamaño de ítems igual al tamaño del vector, un tamaño global, y vamos a tener unos workgroups o bloques de un solo proceso o de un solo item. Entonces, por medio de la función enqueue en the range kernel,
realizamos la ejecución del kernel en paralelo. Para tal fin simplemente le enviamos la cola de comandos que creamos anteriormente, el kernel que se va a ejecutar y los tamaños tanto global y local de nuestra distribución de tareas, El paso siguiente es copiar el buffer de salida del dispositivo y retornarlo a la CPU. Entonces en ese momento la ejecución se está realizando en paralelo del kernel. Y entonces por medio de la función en readBuffer lo que hacemos es leer el buffer de salida o el vector o la ubicación del objeto memoria en el dispositivo donde se almacenó el resultado y guardarlo y copiarlo en nuestra dirección de memoria en el host. Manualmente le separamos el true, le estamos diciendo que esta función es bloqueante, de tal forma que solo hasta la última operación de escritura del kernel en paralelo no puede terminar y solo terminará hasta que no haya más escrituras en paralelo para poder copiar la información al host. Y finalmente imprimimos el resultado.